Hello kids, welcome to your asynchronous class. Bienvenidos todos a su clase asincrónica de inglés. Let's start. Let's see what you will do. Veamos qué vamos a hacer. El día de hoy, let's start with the materials. Vamos a iniciar con unos materiales que tenemos a la mano. You need 17 memo fillers. Necesitábamos para la clase de hoy 17 fichas bibliográficas. Remember, it doesn't matter the color. You can choose any color. Recuerda que no importa el color, tú puedes elegir el color que desees. You also need your pencil case. También necesitas tu cartuchera. There you have colors, pencils, black pencil, red pencil, eraser, sharpener, markers, crayons. Yes, allí tienes cualquier tipo de material que te va a ser muy útil para escribir y para decorar. Very good. So let's start. It's time to write. Es tiempo de escribir. ¿Qué frases vamos a escribir? Van a ser unas frases que son muy útiles para que utilices durante tus clases. Pero antes de escribirlas, ten presente que cada ficha bibliográfica la vas a utilizar por ambos lados. ¿Listo? A excepción de la primera, donde vas a escribir el título. De allí en adelante, cada ficha bibliográfica la vas a usar por ambos lados. So, let's start. First, write the title. Primero, escribamos el título. Useful sentences. This is our title. Este es nuestro título. Useful sentences. Frases útiles. Recuerda, como esta es la primera ficha bibliográfica, no necesitas escribir nada al respaldo, solamente el título. Ahora, las fichas bibliográficas recuerda que las vas a tomar de forma horizontal. Cada una de ellas vas a escribirlas y vas a usarlas de forma horizontal. Ok, so, let's start with your first sentence. Vamos a comenzar con la primera frase. Miss, could you repeat, please? Miss, could you repeat, please? Miss, ¿podrías por favor repetir? Esta es tu primera frase. Miss, could you repeat, please? ¿Podrías por favor repetir? Entonces, de forma centrada, la escribes en tu ficha bibliográfica y al respaldo vas a escribir lo que significa la frase. ¿Listo? Entonces, esta es tu segunda ficha bibliográfica. Recuerda que todas las vas a utilizar en forma horizontal. Veamos, ahora vas a elegir tu siguiente ficha bibliográfica y allí vas a escribir Miss, I don't understand. Miss, I don't understand. Miss, no entiendo. Esa es tu segunda frase y tu segunda ficha bibliográfica. Al respaldo vas a colocar lo que significa la frase. Miss, no entiendo. Tercera ficha bibliográfica. Vas a escribir de forma centrada Miss with red or black pencil. Miss with red or black pencil. Miss con color rojo o con color negro o con lápiz negro. Entonces, Miss with red or black pencil. Con lápiz rojo o con lápiz negro. Siguiente ficha bibliográfica. Miss, I have a question. Miss, I have a question. Miss, tengo una pregunta. Esta es tu siguiente ficha bibliográfica. Recuerda, debes utilizarla. Por un lado, escribes la frase de forma centrada y al respaldo la escribes en español. Miss, I have a question. Miss, tengo una pregunta. Siguiente ficha bibliográfica. Miss, I can't see the screen. Miss, I can't see the screen. Miss, no puedo ver la pantalla. Miss, I can't see the screen. No puedo ver la pantalla. Entonces, en tu siguiente ficha bibliográfica, escribe la frase de forma centrada y al respaldo lo que significa en español. Siguiente ficha bibliográfica. Miss, don't forget to start the recording. Miss, don't forget to start the recording. Miss, no olvides iniciar la grabación. Miss, don't forget to start the recording. Entonces, por un lado de la ficha, escribe la frase y por el otro lado, escribe lo que significa en español. Siguiente ficha. Miss, you are in mute mode. Miss, you are in mute mode. Miss, estás en modo silencio o estás silenciada. ¿Listo? Esta es tu siguiente frase, tu siguiente ficha bibliográfica. Por un lado la escribes en inglés, por el otro lado la escribes en español. Let's continue. Miss, how do you write in English? Miss, how do you write in English?
Miss, ¿cómo se escribe en inglés? Y los puntos suspensivos es para indicar la palabra. Ejemplo, Miss, how do you write in English? Oso panda. Yes? Entonces, estos puntos suspensivos vendrían a ser la palabra o la frase que quiere saber cómo se escribe en inglés. The next one. Miss, what's the meaning of? Miss, what's the meaning of? Miss, ¿qué significa o cuál es el significado de? Y los puntos suspensivos vendría a ser la palabra que quiere saber cómo significa. Miss, what's the meaning of black and red pencil? Yes, ¿qué significa black and red pencil in Spanish? For example. Entonces recuerda que escribe la pregunta centrada en tu ficha bibliográfica y al respaldo escribe lo que significa en español. Miss, ¿cuál es el significado de? Y los puntos suspensivos. Miss, what do we need to do? Miss, what do we need to do? Miss, ¿qué tenemos que hacer? Miss, what do we need to do? Miss, ¿qué tenemos que hacer? Esta es tu siguiente ficha bibliográfica. Sigamos. En tu siguiente ficha vas a colocar Miss, do we need to take note of that? Miss, do we need to take note of that? Miss, ¿tenemos que escribir o tomar apunte de eso? Miss, do we need to take note of that? ¿Tenemos que tomar apuntes de eso? Cuando nos preguntan si lo que tenemos en la pantalla lo deben o no escribir. ¿Okay? The next one. Miss, do we finish? Miss, do we finish? Miss, ¿ya terminamos o culminamos? Miss, ¿terminamos? Miss, do we finish? And the next one, la siguiente. Miss, I can't hear you. Miss, I can't hear you. Miss, no te puedo escuchar. Miss, I can't hear you. Y las últimas. Miss, what is the title? Miss, what is the title? Yes, ¿cuál es el título? Miss, ¿cuál es el título? The next one. Have a nice day. Que tengas un lindo día. Have a nice day. And the last one. La última. Have a great weekend. Have a great weekend. So, nuestro total de frases son 16. Una por cada ficha bibliográfica. Recuerda, por un lado la escribiste en inglés y por el otro lado la escribiste en español. Y utilizaste la primera para colocar el título. That's all. Very good. Perfect. Great job, guys. Thank you so much. So, just the last activity. Como última actividad, van a ir a vocaro.com y allí van a hacer una grabación donde pronuncian cada una de esas frases. Y luego me van a enviar ese link a mi correo electrónico. Recuerden, iguevara@gimnasiobilingüeobregón.edu.co. Allí me van a enviar su grabación pronunciando cada una de esas palabras. Por favor, no olviden colocar en asunto su nombre y el curso. Thank you so much for today and see you during the classes. Bye bye!